quisiera que podamos pensar, reflexionar en lo que, si le van a poner el video en YouTube, una muy breve, muy escueta introducción a lo que me gustaría llamar, la teología del cuidado del cuerpo. Porque, bueno, la teología en realidad se define relativamente simple, es un discurso acerca de Dios, pero tiene distintas ramas y hay muchas áreas que alcanza la teología. En este caso sería dentro de la antropología, algunos se sienten más cómodos con la idea de la antropología bíblica. Pero para poder pensar bien sobre esto, quisiera compartirles que hay dos preguntas que están en la base de lo que llamamos el quehacer teológico. O sea, ¿por qué lo hacemos y cómo lo vamos a hacer? En cualquier tema que querramos saber. ¿Cómo comenzamos nuestro proceso de elaborar una teología? Bueno, estas dos preguntas en la base, la primera son muy relacionadas. La primera es, ¿qué dice Dios sobre la guerra? ¿Qué dice Dios sobre el matrimonio? ¿Qué dice Dios sobre la pobreza? Y la segunda pregunta, que está ligada a esa, es, ¿qué debería pensar yo como creyente sobre eso que Dios dice al respecto? ¿Cierto? Y a partir de ahí comienza entonces el camino para meditar, reflexionar sobre lo que el Señor dice al respecto. Por supuesto que la fuente siempre es la Escritura, o debería serlo, pero nosotros vamos a pensar en estas dos preguntas y quisiera invitarlos a aplicarlas entonces a este tema, al cuidado del cuerpo. Entonces nos quedaría, ¿qué dice Dios sobre el cuerpo humano y el cuidado que le debemos? Y en consecuencia, ¿qué debo pensar yo como creyente sobre el cuerpo humano, mi cuerpo y el de los demás, y el cuidado que le debo? Podemos hablar mucho, pero como no disponemos del tiempo, yo quisiera proponerles tres respuestas a estas preguntas y después ustedes las van a poder ampliar y o debatir en su casa mediante su propia investigación. Quiero dejarles solamente para que empiecen el camino a recorrer. La primera respuesta, el primer punto en el que vamos a responder estas dos preguntas, ¿qué dice Dios y qué debo pensar yo? Bueno, creo que no vamos a tener problemas, todos vamos a estar de acuerdo en esto, y es que Dios creó al ser humano con un cuerpo y Dios creó mi cuerpo. Si ustedes quieren abrir su Biblia y si no pueden anotar, Génesis 2, 7 al 8, parece que fueran la misma cosa, pero no exactamente. Dios nos creó, Dios hizo al hombre con un cuerpo y creó mi cuerpo. En Génesis 2, 7 al 8 encontramos el relato. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Aprendimos, porque ya hemos escuchado muchas veces, vimos películas, en la escuela bíblica la mayoría de nosotros, no todos, que Dios crea al hombre de una manera diferente al resto de la creación, distinto a los animales, las plantas, los peces del mar, distinto a los planetas, las estrellas, pero nos hace Dios un ser corpóreo. Así que una primera pregunta que debería yo hacerme, o que puedo hacerme, y si no se la han hecho, la pueden hacer conmigo, es ¿por qué Dios nos hizo con un cuerpo y no nos hizo solamente seres espirituales, como los ángeles, por ejemplo? Pues los ángeles también son creados por Dios y no tienen un cuerpo físico o material como el nuestro. Así que la pregunta entonces es, ¿por qué a nosotros Dios nos dio un cuerpo y no nos creó sin uno? La respuesta simple, cuando nos encontramos con algunas preguntas a las que creemos que no tienen sentido, que nos confrontan, depende de cuál sea el caso, solemos responder con, bueno, forma parte de los misterios insondables de Dios y no debemos indagar más allá de lo que está revelado. Hay un poco de verdad en eso, pero el punto acá es que la respuesta a esa pregunta sí está revelada y está apenas unos versículos más abajo, en el versículo 15, donde dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, en el huerto del Edén para que tocase la guitarra y reflexionara y elevara su espíritu mediante poner la mente en blanco y una contemplación de los atributos de Dios, ¿no?
No, ¿para qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para trabajar. Y le da un cuerpo para que con ese cuerpo cumpla el propósito por el cual fue creado. ¿Cómo iba Adán a labrar la tierra sin un cuerpo? Ese sí es un misterio insondable que no podemos responder. Bueno, algunos todavía esperamos labrar la tierra sin cuerpo. Algunos están orando para que el Señor labre la tierra. Pero en principio sabemos que el Señor nos creó con un cuerpo para interactuar con la creación que Él mismo hizo. Y en esa interacción con la creación es que Adán iba a honrar a Dios y nosotros también honramos a Dios. El catecismo de Westminster, que los chicos aprendieron cuando se iban a confirmar, y ya se lo saben, y por eso sé que les voy a preguntar solamente porque no los quiero incomodar, pero seguro que se lo acuerdan. El primer punto del catecismo de Westminster abre con la pregunta: ¿cuál es el fin principal y el más noble del hombre? Y la respuesta: el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Quién había respondido acá? Sophie. ¿Te la acordabas todavía? Sí. El fin principal del hombre y el más noble es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así fue desde el principio. Dios creó a Adán para eso y todos los hombres, o al menos en este punto de la historia los elegidos, tenemos ese propósito de gozar de Dios y de glorificarlo y de conocerlo y adorarlo. Pero ese conocimiento de Dios y la adoración a Dios no se dan en el vacío, en lo abstracto, en una contemplación pasiva. Esas ideas no vienen de la fe judeocristiana, vienen más bien de otras religiones como el hinduismo o otras parecidas, en las que nosotros a veces contagiados de eso creemos que adorar a Dios y conocer a Dios es una contemplación pasiva donde sí hacemos un poco de esto de elevar nuestro espíritu, nuestra mente a otro plano, tal como lo enseñaba Platón. Sin embargo, la Biblia enseña que el conocimiento de Dios es mediante el ejercicio del plan que Él tiene para nosotros. De otra manera, conocemos a Dios y adoramos a Dios trabajando en eso para lo cual Dios nos puso en esta tierra. El sábado pasado leíamos con los jóvenes una parábola de Jesús en Mateo, donde el Señor dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor le da una tarea para hacer y se va? Y cuando vuelve, lo encuentra haciendo eso para lo cual fue elegido. Entonces la pregunta que nos hacíamos era: si vienes ya, ¿te encuentras haciendo eso para lo que fuiste elegido? Bueno, algunos ni siquiera saben para qué han sido elegidos, deberíamos empezar por ahí. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? No sea que venga esta noche y me encuentre distraído en otras cosas. Pero eso para lo cual me eligió, lo hacemos a través del cuerpo. Servir al Señor es una actividad física. Conocer a Dios es una actividad física y adorar a Dios es una actividad que hacemos aquí y ahora. Les decía a los chicos esta semana que la adoración no es contemplación, porque de nuevo se nos pegan algunas ideas. No quiero abundar mucho sobre este tema, no es una cuestión, pero se nos pegan algunas ideas de que para adorar debemos detenernos de hacer todas las cosas y dedicarnos a la contemplación de los atributos de Dios. La meditación en la palabra es una cosa, y el conocimiento del Señor, por supuesto, que llega por medio de la meditación en su palabra, pero la pregunta que nos serviría para entender esto es: ¿cómo puedo adorar a Dios sin trabajar en lo que Dios quiere que trabaje? ¿Y se les ocurre una respuesta? ¿Cómo puedo adorar a Dios sin trabajar en aquello que el Señor quiere que trabaje? Puedo yo cantarle muchas canciones, puedo poner la mente en blanco, puedo escribir canciones, adorar al Señor con cantos, con himnos, puedo saber la Biblia, hacer miles de oraciones. ¿Y si no hago aquello para lo cual el Señor me eligió? Bueno, le dejo para que piense esa pregunta. Eso para lo cual el Señor me eligió, lo hago con mi cuerpo. Dios creó al ser humano con un cuerpo, pero además la Biblia dice, el Salmo que leyó Lucas, el Salmo 139, que Dios creó mi cuerpo también. No solamente en un sentido general Dios crea al ser humano como un ser corpóreo, sino que, por ejemplo, en ese Salmo que leyó Lucas, si tienen a mano lo pueden buscar, dice que el Señor estaba creando mi propio cuerpo, el suyo también, ¿no?
Y dice que de alguna forma, que por supuesto no lo expresa ese salmo, el Señor estaba guiando en su sabiduría, en su omnisciencia, en su providencia y su omnipresencia, entre otros atributos. El Señor está guiando la composición de cada persona que crece en el vientre de una mujer. Ya sabemos que hay un proceso natural, que no vamos a explicar acá, ustedes lo conocen, donde las células se van uniendo, van creciendo y demás, pero lo que dice la Biblia es que Dios está velando por el desarrollo de esa persona que está creciendo en el vientre hasta que alcanza el cumplimiento de su propósito. En unos casos, el propósito es gestarse y no más. En algunos casos, el propósito es gestarse, nacer y vivir un tiempito. Y en el caso de todos los que estamos acá, el propósito de ser nacidos, gestarnos, nacer, crecer y estar hoy. Pero no cabe duda de que Dios guía y conoce y provee para el desarrollo de cada persona en el vientre de la mujer. Por eso estamos convencidos de que interrumpir ese proceso es pecado y en contra de esa voluntad de Dios. Así que como Dios creó el cuerpo y Dios creó mi cuerpo, ya tengo un primer punto de partida. Entonces, ¿quién es el dueño de mi cuerpo y del cuerpo humano en general? Dios, el creador de todas las cosas. Que sea dueño no significa que sea el Señor de todo, es el dueño de todos los cuerpos, por lo que llamamos el derecho de creación. Por supuesto, si yo maltrato mi cuerpo y lo desprecio y hago de mi cuerpo lo que yo quiera, tendré que rendirle cuentas al Señor un día, puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser la semana que viene. Tendré que decirle, igual que con los dones, el Señor nos da todo su pilar, tendré que decirle cómo usé mi cuerpo y por qué lo hice. Pero en primera instancia, ya sabemos que Dios es el creador del cuerpo. Por lo tanto, entonces, le debo cuidar a mi cuerpo y al cuerpo de los demás también. Pero ya vamos a ir hacia ese punto. En segundo lugar, la segunda respuesta a la pregunta ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios sobre el cuerpo y qué debo pensar yo como cristiano? El primer punto, yo creo que no me detuve mucho porque pienso que estamos todos más o menos orientados en la misma dirección. Quizás en los dos que siguen hay alguna diferencia de pensamiento. Lo segundo que sabemos por la Biblia es que Dios redime mi cuerpo. ¿Qué es redención? Sí, muy bien. Es una palabra hermosa, con un significado muy amplio, pero que podríamos definir básicamente como el rescate que Dios efectúa por medio de Jesucristo de aquellos que Él ha elegido. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos ha redimido, lo que estamos diciendo es que Dios nos ha rescatado. ¿Y de qué nos redime el Señor? ¿De qué nos rescató? Sí, yo creo que todos nosotros vamos a morir igual. Ajá. Nos rescató del pecado. Nos rescató de una vida de pecado, dice Pedro. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo Jesucristo. O sea que ya ahora debería, también ya lo sabemos bastante, 1 de Pedro 2:9, debería yo vivir no como si todavía estuviera en pecado, sino ahora de una manera redimida. La pregunta entonces es, vuelvo con las preguntas, ¿por qué sigo tratando a mi cuerpo como si todavía estuviera esclavo del pecado, si el Señor me redimió? Es una buena pregunta para pensar. Bueno, el Señor me redimió, me salvó, pero yo a mi cuerpo le sigo prestando la misma atención y le sigo dando el mismo trato que antes de conocer a Cristo, o como si aún no lo conocía. ¿Cómo es eso? ¿Cómo conviven esas dos ideas en nosotros como cristianos? Raro. Somos raros. En Mateo 18 hay un texto que ustedes lo conocen, entonces lo voy a leer rápidamente, pero donde el Señor nos dice que mi cuerpo es y va a seguir siendo siempre que esté acá en esta tierra, todavía, por mí mismo, por mi naturaleza, instrumento para pecar. Mateo 18, 8 al 9, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer,
sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Podríamos leer otros pasajes, en 1 Corintios, donde el apóstol Pablo, capítulo 6, capítulo 8, advierte a los corintios y les dice: tu cuerpo, así naturalmente como estamos, es instrumento y va a ser cada vez que puedas instrumento para pecar. Pensamos en pecado del cuerpo enseguida en la inmoralidad, porque así venimos nosotros los cristianos ya predispuestos para aceptar eso, pero también pecamos con nuestro cuerpo de muchas otras maneras. Por ejemplo, sacándole la lengua a alguien. Digo, bueno, para chismear, el chisme es pecado. Así que, les decía ayer a uno de los jóvenes, tenemos que dejar de chismear porque hace daño, un cáncer en la iglesia. Entonces, ¿qué usamos para chismear? ¿Y la lengua dónde está? ¿Y qué otra cosa usamos para chismear? Los oídos. ¿Y dónde están los oídos? Entonces usamos nuestro cuerpo como instrumento para pecar. También usamos nuestro cuerpo para ser violentos. Peoramente. Yo nunca yo a mi esposa, pero cuando me enojo y discuto, o a mis hijos. Pero cuando me enojo y discuto, golpeo las cosas. ¿Y eso con qué lo hago? Con el cuerpo. Ciertamente, el cuerpo es instrumento de pecado todo el tiempo que yo viva en esta tierra. La buena noticia es que, como el Señor redime nuestro cuerpo, nos manda, no es un consejo ni un pedido a ver qué tal que nos parece, sino que es el mandato que ahora, en el reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo, nuestro cuerpo sea instrumento para servirle. Uno de los textos tan famosos, tan conocidos, Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: no quiero, hermanos, que Romanos, estoy diciendo 1 Corintios. Tendríamos que decir de memoria, ¿no? Les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos cuando se mueran, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es... Sí, ¿y qué significa el culto racional? Y si alguien tiene otra versión que lo quiera explicar, qué bueno. Sí, algo así sería la idea. La palabra español no nos ayuda, claro, que es un culto, una adoración genuina, ¿no? Sí, que no es la actividad la adoración, sino en qué medida yo me doy al Señor es la verdadera adoración. Por eso es que siempre decimos que, perdonen chicos, voy a poner como ejemplo, claro, pero los chicos son... Pero si yo toco instrumentos acá, tocar instrumentos no es adorar necesariamente, sino en qué medida yo me estoy dando al Señor, independientemente de cómo, cuándo, qué tan bien. La idea detrás del texto de Romanos 12:1 es esta: el culto racional, un sacrificio vivo. Todo el texto está escrito en tiempo presente continuo, todo el capítulo 12, lo que implica que es algo que yo debería estar haciendo ahora. Darle al Señor mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la verdadera adoración. Esta redención, entonces, y como el apóstol Pablo allí usa una serie de conceptos bien interesantes, habla de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta redención tiene por lo menos 3 dimensiones: cómo Dios redime mi cuerpo. En primer lugar, en 1 Tesalonicenses 5:23, por ejemplo, estos son solo algunos textos, ustedes ya les dije, de acá van a tener que tomarse una semana para hacer su propia investigación. En 1 Tesalonicenses 5:23, por ejemplo, encontramos la dimensión o el aspecto moral de la redención que el Señor efectúa de mi cuerpo. El Señor sacó mi vida, todo mi ser, mi cuerpo incluido, del reino de pecado para trasladarlo al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y dice 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo ser, espíritu, alma,
y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos palabras allí que son bien conocidas para nosotros: santificar e irreprensible, que implican, o que estarían indicando claramente ese aspecto de redención moral de mi cuerpo. Redime para que ya mi cuerpo no sea usado para la inmoralidad, en lo que hablo, en los chistes que cuento, en las cosas que escucho, en escuchar Bad Bunny, qué sé yo, cuántas cosas más, que sé que hay contenido ajeno y contrario a Dios, y que ahora mis oídos y mis conversaciones y todo demás, yo lo dediqué a honrar al Señor en aspecto moral. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, es una expresión fuertísima que ustedes conocen, cuando él dice: quitaré los cuerpos de Cristo y los uniré a una ramera. Claro que no. Bueno, los corintios estaban, creyentes corintios, estaban enredados en ese tipo de joyitas. Hay una dimensión moral de que yo ahora debo consagrar mi cuerpo para la santidad. Y el Señor me ayuda, lo vamos a ver después. En el versículo 24 dice: fiel es el que llama, el cual también lo hará. Está esa obra del Señor obrando en mí, pero me pide Dios entonces que yo consagre mi cuerpo para honrar al Señor. Luego, en 1 Timoteo 5:23, hay un aspecto salubre que alcanza esa redención. Allí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué sabemos de Timoteo en cuanto a esto o en este sentido? Bueno, sabemos que era un muchacho propenso a enfermedades, aparentemente era endeble a causa de un mal de estómago, una úlcera. El agua de su tiempo y del lugar en el que él vivió no era agua potable, no se compraba en botellas, en almacenes, así que él padecía ciertas enfermedades. Antes de cualquier otra cosa que podamos concluir sobre este pasaje, pienso que todos vamos a estar de acuerdo en que es un asunto tan importante que Dios lo dejó en la Biblia, ¿no? Debería bastarnos. Wayne Grudem dice: basta con que la Biblia lo diga una sola vez. Cierto. Está en la Biblia, por lo tanto es importante para Dios y debería hacerlo para mí también. Luego sabemos que esas frecuentes enfermedades estaban de alguna manera impidiéndole a Timoteo servir al Señor como el Señor merece y como Timoteo mismo quería. ¿No les ha pasado alguna vez estar padeciendo alguna enfermedad o algún problema físico que les impide servir al Señor como Él es digno de ser honrado y además como yo mismo quiero? Bueno, la instrucción del Señor a Timoteo en ese momento y a todos nosotros es: hacer algo al respecto. Si esas frecuentes enfermedades, si esa dificultad física te está impidiendo servir al Señor, toma cartas en el asunto, cambia tu dieta. Ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Para que tu cuerpo se acomode y puedas servir al Señor con tu salud también. Para nosotros hoy sería, bueno, algo así como el Señor nos diría: bella, bueno, algunos capaz tienen feas que decir, toma un poco de vino si la digestión cuesta, pero quizás el Señor nos diría: no uses el celular en lugares oscuros porque la pantalla azul te daña la vista. Dormir la cantidad de horas necesarias porque dormir poco te afecta a la concentración. No comas tanta azúcar, porque el azúcar te afecta todo. Ustedes saben. ¿Qué más nos tendría que decir el Señor? Basta de harinas, basta de grasa, basta de frituras, basta de Coca-Cola. ¿Qué más nos diría el Señor? Ejercicio, muy bien, ¿sí? Exactamente. Cuando estamos pensando en esto de que qué significa para mí como creyente, qué debería pensar yo como creyente, también digo, bueno, qué bueno, por ejemplo, cuando nosotros decimos a los chicos: estudien, sean responsables, hagan su tarea. ¿Con qué frecuencia le decimos: chicos, hagan deporte, salgan a caminar, coman sano? Tal vez no nos parece tan importante entonces. Bueno, entonces, ¿qué otra instrucción nos daría el Señor? Si tu salud, quizás o no, porque sos joven,
todos acá somos fuego. Pero quizás hoy no lo sentimos a ese impacto, pero en algún momento el cuerpo nos va a empezar a decir nosotros, a pasar factura de todas las cosas y de todas las formas en las que debemos maltratar. Les contaba ya el caso de una persona que hace un tiempo que nos pedía que oremos por él porque se sentía enfermo, pero comía todo lo que el médico le había dicho que no coma. Entonces yo les pedí que no vamos a orar más por usted, porque si el médico te dice no comas esto, estás comiendo, estás aportando mucho que digamos, ¿no? Y en tercer lugar, esta redención tiene un aspecto estético. Este también es un punto al que le damos muy poca importancia. En el mismo texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nosotros ¿qué solemos decir? Bueno, Dios no mira las apariencias, Él mira el corazón. Así dijo a Samuel cuando tenía que ir a ungir a David. Eso es cierto, pero en ningún lado de la Biblia dice que Dios no le dé importancia a las apariencias. Dios no lo conmueve en las apariencias. Significa que no le importe. De hecho, el mismo texto dice que David era de buen parecer. O que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, tenían buen porte. Esa es la traducción correcta. Y miren lo que el Señor le pide a Timoteo cuando está ordenando o preparando líderes. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. ¿Qué significa ser decoroso? Ajá, muy bien. En el capítulo 12, del versículo 9, se usa la misma palabra, exactamente la misma, pidiéndole a las mujeres cómo deben lucir las mujeres, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestido costoso. Esa es una mala interpretación de ese texto. La palabra cosmion es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Señor, por supuesto, y es una palabra familiar para nosotros, aunque no lo sabemos, porque de allí viene nuestra palabra cosmético. Se traduce orden, pero la palabra cosmion tiene un énfasis en la presencia, en la apariencia, en cómo luce algo. Sí, es orden, pero aplicado en ese sentido. Me voy a leer dos comentarios porque creo que ellos lo explican mejor. Benson dice: cosmion podría traducirse correctamente como atractivo, lo que implica que la conducta en todos los aspectos debe ser la que corresponde a su fe. Su discurso, su vestimenta, su rostro, su andar y sus modales. Santo. Robert Vine dice, también se puede traducir ordenado, bien dispuesto o decente. No se refiere solamente o principalmente a su vestido y su comportamiento, sino a la vida interna que se pronuncia y se expresa en el comportamiento externo. ¿Se entendió lo que dice Robert Vine? El foco de la palabra, del concepto y descripción de Pablo a Timoteo y a los presentes, es no el énfasis en aspecto, pero sí el énfasis en que la vida interna debería expresarse en el orden externo. Dios es un Dios de orden, es decir, solo que a veces nuestras habitaciones, o nuestro auto, o nuestra barba, no deje por ninguno, no los expresan de la mejor manera. Ustedes sí. A veces llega la hora de dormir, son padres van a entender, en esto llega la hora de dormir y digo, chicas, vamos a acostarnos, y cuando nos preparamos para ir a la habitación para que duerman, las piezas están todo con, ahora que Pauli está con la tijera, todo papelito cortado por todos lados, la ropa. Pero no les da cosa acostarse en todo ese desorden, las medias ahí, las zapatillas por allá. ¿No te incomoda el desorden? Bueno, algunos tienen un toque con eso, pero si el desorden no te produce algo, no debería. Quizás hay algo en tu vida interna, porque no estaríamos expresando esa supuesta armonía que el Evangelio trae a mi interior. Si el Evangelio es armonía, paz, coherencia, debería, así como me molesta estar en un ambiente donde escuchan música que no son para Dios, hablan malas palabras, debería también molestarme el pelo acá, los varones.
Por supuesto que en este sentido hay una serie de condiciones que tienen un aspecto cultural. Si entrara hoy, o si nosotros fuéramos a vivir a África y viéramos hombres con túnica, para ellos eso es lo correcto. Así que, en todo caso, lo que estamos hablando acá es que el cristiano debería procurar vestirse de acuerdo con lo que su entorno considera modesto y decoroso. Pero es importante para el Señor también, por eso se le está pidiendo en este caso, a Timoteo, se lo había pedido ya a otros. En tercer lugar, además de que Dios creó mi cuerpo y que Dios redime mi cuerpo, saca de la vida del pecado para traerlo a la vida de luz, Dios también salvará mi cuerpo. De hecho, en el credo nosotros lo decimos. Yo creo en la resurrección del... ¿Qué? En la resurrección de mi alma. ¿No? ¿No se acuerdan del credo? Creo en la resurrección de la carne, decimos. Es algo que realmente no lo creamos, pero es una enseñanza bíblica. Por ejemplo, ya leímos recién, primera de Tesalonicenses 5:23, donde el Señor dice, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. La idea detrás de ese pasaje es que cuando Cristo venga, nosotros lo vamos a recibir ofrendándole nuestras vidas. Esa sería más primero la idea. Y en esa ofrenda, en esa dádiva que le preparamos a Él, cuando venga a buscar, está también incluido nuestro cuerpo. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 21. Había borrado el mismo. Versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es una promesa de resurrección y de glorificación que también alcanza a mi cuerpo. El cuerpo humano goza también de la promesa de resurrección para vida. Luego, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo aborda el tema de una manera más específica y hay como una especie de misterio acerca de la composición molecular o no del cuerpo resucitado. ¿Cómo va a ser el cuerpo animal, el cuerpo celestial? No es lo mismo. Pablo encara ese tema. Yo estoy con lo que pensamos que nuestro cuerpo será igual que el de Cristo resucitado, o semejante a eso. En cualquier caso, Filipenses 3:21 nos habla de que este cuerpo también será transformado a la gloria del Señor. Entonces, deberían ser razones, yo creo, suficientes, aunque podamos hablar bastante más. Deberían ser razones suficientes para que yo empiece a prestarle un poco más de atención al cuidado del cuerpo. En dejar de cenar chorizo con crema y leche. Porque hoy no tengo problema, pero probablemente el colesterol dentro de los años daño. Quizás cambiar algunos hábitos, abandonar unos o adquirir algunos otros hábitos que pueda ver como mi ofrenda al Señor. Bueno, voy a volver a la pregunta inicial, entonces, ¿qué dice Dios? ¿Y qué debo pensar yo sobre mi cuerpo y el cuidado que le debo, el cuerpo de los demás, por supuesto? Nosotros generalmente nos movemos en estos extremos, donde alguno puede haber que él haga de su cuerpo su ídolo, creo que nadie acá esta noche, y en el otro extremo, el tal desprecio al cuerpo total, el Señor va a venir a salvar mi alma y va a quedar acá. Y lo que pudiéramos hacer, lo que debiéramos hacer es mirar estas posturas entendiendo que tu cuerpo es importante para el Señor, que es su vida. Si no conoces al Señor, si no aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él es el dueño porque lo hizo. Y si ya aceptaste a Cristo como tu Señor, bueno, es dueño de tu cuerpo porque su espíritu lo habita, entre otras cosas. Vuelvo entonces a la pregunta: ¿qué debemos pensar? ¿Qué clase de cuidado
le doy a mi cuerpo. Para mí, por cuanto Dios lo creó, lo redimió y lo va a resucitar, anhelo asumir la responsabilidad de cuidar mi cuerpo de manera integral. Así que ya estoy haciendo una lista de algunos cambios que voy a hacer en mi estilo de vida. Algunos ya estuve haciendo y probablemente necesite ayuda porque algunos hábitos son difíciles. Bien, los hábitos son difíciles en general, así que probablemente necesite ayuda de alguno de ustedes. Quizás, Vivi, tengas que pasar a buscarme a la tarde para salir a caminar. ¿Qué te parece? Porque como me cuesta hacerlo solo, puedo pedir ayuda. ¿Me ayuda? ¿Vamos a caminar? O quizás le pueda decir a Gaby que no me prepare las cenas que suelo tener porque me hacen mal. También puedo acordar con alguien, empezar a corregir ciertos hábitos. Si alguien quiere tomar la decisión de honrar al Señor en su cuerpo, puede hablar conmigo. Si no, todavía le parece que no es suficiente, pueden seguir investigando en la semana, haga su propia lectura de la palabra del Señor. Pero vamos a orar esta noche. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque me has estado hablando este tiempo. Quiero pedirte perdón, debemos pedirte perdón por el mal trato que le damos a nuestros cuerpos, especialmente quienes te conocemos. Tenemos la idea clara de que nuestro cuerpo es templo de tu espíritu y siempre lo aplicamos solo a pecados relacionados con la inmoralidad, sin contemplar tal vez que estamos ofendiéndote al darle a nuestro cuerpo un trato que no corresponde. También te pido, Señor, que nos des sabiduría para entender, discernimiento para poder comprender cuál es tu voluntad para con nosotros y la fuerza que proviene de tu espíritu para tomar las decisiones que nos pides que tomemos y sostenerlas en el tiempo, que es importante. Muchas veces hemos intentado y hemos empezado con algunos propósitos, planes, con intenciones, pero con el paso del tiempo a veces decaemos, nos frustramos, nos cansamos. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a ser fiel con nuevos hábitos que te honren en el cuidado de mi cuerpo. Dormir mejor, comer mejor, descansar bien, hacer ejercicio. Quiero darte mi vida entera como una ofrenda que te agrade. Gracias, Señor, por tu preciosa iglesia y por lo que estás haciendo en medio de mí. En el nombre de Jesús. Amén.